Ok, acabamos de iniciar una serie, Morir para dar vida. Este es el tema número 2. Si usted no ha escuchado el tema número 1, le vamos a recomendar que lo escuche para que usted pueda tener todo el panorama sobre el tema, que es muy abundante en la Biblia. Y hoy vamos a tocar el tema número 2, que he titulado El perfume del quebrantamiento. Voy a tomar el Salmo 51, versículo 17. Salmo 51, 17. Dice así: los sacrificios de Dios, o los que Dios acepta, son el espíritu quebrantado. Cuando habla de espíritu, habla de actitud, de condición del corazón. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Un espíritu quebrantado es el perfume más delicioso, más rico, más hermoso que un cristiano pueda poseer. Dios abre su corazón y su mano para bendecir al quebrantado de corazón, al humilde de espíritu, pero al soberbio lo resiste. En Santiago 4:6, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice así: pero Dios nos muestra aún más su generoso amor. Como dice la Escritura, Dios rechaza a los orgullosos. ¿A quiénes Dios rechaza? A los orgullosos. Pero ayuda con su generoso amor a los humildes. O sea, Dios abre su mano, tiende su mano y bendice al humilde, pero al orgulloso lo resiste. Ninguno de nosotros nace con el espíritu quebrantado, y mucho menos humilde. Nadie nace con esa situación o condición del corazón. No, al contrario, somos como un potro salvaje, rebeldes, obstinados, impetuosos. Nos oponemos al freno, metafóricamente hablando, que le ponen al caballo. Nos oponemos resistencia al freno cuando el jinete, en este caso el Señor, aplica el freno al caballo que va desbocado y lo resistimos. Así nacemos. Rechazamos las riendas, queremos tumbar al jinete que quiere sentarse en la silla para dirigirnos. Así nacemos todos, absolutamente. Ahora, cuando nacemos de nuevo, cuando nacemos de Dios, cuando nacemos hacia una vida nueva, cuando aceptamos a Cristo, en ese momento se inicia un proceso que vamos a llamar el quebrantamiento. Nacemos de nuevo, una nueva naturaleza está ahora dentro de nosotros. Sin embargo, seguimos en un cuerpo terrenal, en un cuerpo carnal. Seguimos pensando con una mente, con pensamientos muy terrenales, muy carnales. Aunque nacemos de nuevo, necesitamos crecer como humanamente lo hacemos, pero cuando nacemos de nuevo, seguimos haciendo lo que queremos. Fíjense, podemos ser cristianos nacidos de nuevo, pero también podemos seguir comportándonos como un potro salvaje, aunque ya hayamos nacido de nuevo. Potro salvaje que desea seguir vagando, haciendo su voluntad. Los Corintios, aquí en esta carta se ve plasmado esto que acabo de escribir. 1 Corintios capítulo 3 versículo 1, Pablo lo menciona, esa situación. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, o sea, gente madura, no, sino como a carnales que se dejan llevar por sus impulsos naturales, por su ego, su yo, etcétera, etcétera. Dice, como a niños en Cristo, o sea, inmaduros. Dice el 2, os di a beber leche
y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, como que se habían estancado ellos. Versículo 3, aquí está, porque aún sois carnales. ¿Cuáles son los síntomas de un cristiano que, aunque haya nacido de nuevo, sigue comportándose como un potro salvaje? Aquí mismo lo dice Pablo, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, y ahí le podemos añadir amarguras, pleitos, queja, murmuración, o sea, todo lo que tenga que ver, todo ese olor fétido de la carne que está podrido. Dice, no sois carnales y andáis como hombres, o sea, como hombres enemigos, como cualquiera que no es cristiano. Reitero, podemos ser nacidos de nuevo, pero podemos seguir comportándonos mientras no maduremos y entendamos que tenemos que ir hacia la madurez. Podemos seguir comportándonos como caballos rebeldes. Miren, en nuestra vida cristiana vamos a ir aprendiendo cada día a pasarle las riendas al Señor, las riendas de nuestra vida. Necesitamos entenderlo para dejar de darle cosas, dejar de tirar patadas, dejar de relinchar. Por esa razón necesitamos el quebrantamiento del hombre carnal. Necesitamos el quebrantamiento de la mente carnal que todos tenemos, porque el quebrantamiento abate el orgullo, el quebrantamiento abate la vanidad, la jactancia, la arrogancia, la presunción, el engreimiento, la rebeldía, todo eso. El quebrantamiento va directo para precisamente para hacer pedazos todas esas cosas. El cristiano quebrantado va aprendiendo a dejar de defenderse cuando es calumniado y empieza a despedir un perfume diferente. Cuando es acusado injustamente, empieza a soportarlo más. Sus derechos los entrega a Cristo. Sus reclamos bajan de intensidad. Algo está sucediendo en un cristiano quebrantado. El cristiano quebrantado deja de devolver mal por mal, y esto es grato olor al Señor. Cuando lo difaman o cuando lo insultan, encomienda la causa al que juzga rectamente y con justicia. El cristiano quebrantado comienza a evitar la venganza. El cristiano quebrantado, cuando se equivoca, porque seguimos equivocándonos, ¿sí o no? Pero un cristiano quebrantado, cuando se equivoca, falla o peca, se disculpa con Dios, le pide perdón con un corazón humilde, pero también pide perdón a los que ofendió, sin dar largas explicaciones, sin querer justificarse. El cristiano que experimenta y acepta el quebrantamiento, porque no todos lo aceptan, relinchan cuando viene el trato de Dios. Pero el cristiano que experimenta y acepta el quebrantamiento comienza a dejar de guardar rencores. Los resentimientos en su corazón van desapareciendo y empieza a borrar la lista de los errores de los demás y se centra más en los errores que él comete. Ese es un cristiano quebrantado, que es igual a un cristiano maduro. Un cristiano quebrantado es tratado en su yo, en su ego. Cuando se topa con retrasos, interrupciones, imprevistos, cambios de horario, qué sé yo, no responde con enfado, ¿sí? No se vuelve histérico. Conoce gente histérica que va manejando y se detiene y empieza a pitar. Son histéricos, no tienen control de sí mismos porque
su ego, háganse todos a unos porque ahí voy yo. Su ego está este tamañote, ¿no? Un cristiano que no está quebrantado hace todo esto, se enfada, se vuelve histérico, hace aspavientos, no sabe quién soy yo, y hacen unos panchos, como decimos en México, bien ridículos. Ese perfume es perfume podrido. Nadie quiere oler ese perfume. Pero un cristiano quebrantado comienza a desarrollar el aplomo, el dominio propio, la ecuanimidad en las situaciones de la vida. Hay una historia muy bonita en los evangelios. Es una historia de una mujer que tenía un frasco de alabastro que tenía dentro un perfume muy caro, un perfume con un olor fragante, delicioso. Vamos a ver esta historia porque contiene unas enseñanzas muy bonitas, muy hermosas sobre el quebrantamiento. Vamos a Marcos capítulo 14, versículo 3. Marcos 14, 3. Dice: pero estando él, o sea Jesús, en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer. Llegó esa mujer con un vaso de alabastro. El alabastro es una especie de mármol que se sacaba dentro de la tierra, y los escultores lo pulían, lo trataban, pero en los tiempos bíblicos era muy común hacer frascos para depositar los perfumes, ¿sí? Ese era el alabastro. Pero metafóricamente el alabastro representa nuestra vida, que fue sacada de la tierra del mundo y empezó a ser formada, tallada, pulida, y nos hizo un frasco para el Señor depositar allí un perfume, el perfume de su conocimiento, el olor de su presencia, del reflejo de Cristo. Entonces esta mujer llegó y tenía un vaso de alabastro de perfume de nardo, dice, puro. O sea, era toda la esencia. Ese nardo procedía de las regiones asiáticas, de la China, de la India, y era muy caro, dice la escritura, era de mucho precio, precisamente por lo difícil de extraerlo, porque lo sacaban de los montes Himalaya, de arbustos que crecen allí. Entonces había que trepar, y la raíz y las hojas, y hacían la esencia de nardo puro. Dice que era de mucho precio. Y sucede algo, y quebrando el vaso de alabastro, algunos dicen que nada más le quitó la tapa del vaso, y tiene sentido, pero fíjese que las costumbres de aquel tiempo, déjeme darle un contexto de costumbres de aquel tiempo. Había dos propósitos cuando alguien que tenía un frasco de perfume lo derramaba ese perfume sobre el invitado. Una de esas costumbres era romper el vaso, que era alargado del cuello, tenía su tapa, sí, pero rompía el vaso, lo quebraba, ¿sí? Y derramaba el perfume cuando el visitante era una persona muy distinguida. Ese vaso de alabastro ya no era usado. O sea, era como entregarle todo a esa persona, era una costumbre. Y tenía al creador del universo, esta mujer, enfrente de ella. Por eso es que ella lo quebró, ¿sí? Y derramó el perfume. Y el otro propósito de guardar perfumes caros era para ungir a un difunto antes de ser sepultado. Bueno, metafóricamente el frasco representa, como dijimos, nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra mente carnal. Vamos a hacer algo de alegoría.
Pero ahora este frasco que el Señor está puliendo y tratando contiene la vida de Cristo, ¿cierto? Ok. Pero ese perfume que Él depositó, Cristo en nosotros, y esa fragancia de Él, de la presencia de Él, de su carácter, etcétera, este frasco tiene que ser quebrantado para poder salir el perfume de olor fragante, porque solamente quebrando el vaso sale el perfume, no hay otra manera, ¿sí? Y dice que quebró el vaso de alabastro y se lo derramó sobre su cabeza, así literal, ¿sí? Lo cubrió totalmente. Esto tiene las implicaciones que he mencionado, pero también hay algo más. Fue un acto de adoración profunda lo que esta mujer estaba haciendo. Era un acto de una entrega total, de una rendición sin reservas, sin escatimar el costo de ese perfume. Ofreció lo más valioso que tenía y lo rompió para ya no podérselo ofrecer a nadie más, ¿sí? El alabastro era ella. Era ella. Y cuando lo quebró, que salió el perfume, ella despidió adoración, despidió entrega profunda y total. Pero vamos a ver la reacción de los que estaban ahí alrededor. Versículo 4, Marcos 14:4. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí. O sea, no fueron así muy gráficos, ¿no? Que digamos, no, dentro de ellos. Todos hemos experimentado eso, ¿no? Que dicen algo y todo, y tú estás por acá así muy tranquilo, pero por dentro estás que explotas, ¿no? Pues así les pasó a algunos que estaban allí. Se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Mira, cuando tú entregaste tu vida a Cristo y sigues caminando con Él, tus amigos que no se han convertido, tus familiares, dicen que has hecho un desperdicio de tu vida, ¿sí o no? A mí me dijeron eso cuando era un joven de 20 años, que cuando entregué mi vida a Cristo: vas a desperdiciar tu vida, la vida hay que vivirla, solamente es una, me decían. La vas a desperdiciar ahí metiéndote ahí, vas a parecer un monje, me decían. El monje loco, me decían. Siempre va a haber gente que le parece un desperdicio que tú sigas a Cristo, que tú entregues tu corazón, inclusive dentro de los mismos que están, de los que estás rodeado, porque hay unos bien carnales. Su mente es muy carnal, no captan estas verdades profundas. Y cuando ven que uno de sus amigos o hermanos o conocidos aún de la congregación se entrega más a Dios, busca las cosas espirituales, busca más la oración, en lugar de andar perdiendo el tiempo 3 horas en Facebook, se pone a oír una predicación o se pone a estudiar y siempre, chole, ni tanto que queme al santo, y empiezan con cosas. Se les hace un desperdicio que tú te entregues a Dios. Dice el versículo 5. Ellos dicen: ¿por qué ese desperdicio? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. 300 denarios. Acuérdense que un denario era el salario de un día. Cuando dice más de 300 denarios, vamos a poner 300. Era el salario de una persona de casi un año. Ese era el costo de ese perfume. Ahora, si lo traducimos al salario mínimo aquí en México, el salario mínimo actual anda en los 141 pesos con 70 centavos. Lo multiplicamos por 300 y nos da la cantidad de 42,510 pesos. ¿Alguien tiene un perfume de 42,500 pesos?
En dólares, para los que ven de otros países, ya hagan su traducción o su conversión más bien, son $2,125. Imagínense un perfume de más de $2,000. Carísimo, ¿no? Bueno, ellos dijeron, qué desperdicio, porque esto se pudo haber vendido y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella, dice el versículo 5. En el griego murmurar, aquí en significa bufar, así como los caballos cuando... O sea, estaban tan enojados, estaban tan molestos, estaban tan indignados con esta mujer que estaba haciendo un desperdicio, según ellas. Pero miren, Jesús entra en defensa del quebrantado y al soberbio lo resiste. Y dice en el versículo 6, pero Jesús dijo, dejadla. Ese verbo en griego es contundente, es imperativo, es como déjenla en paz, cállense la boca. No saben lo que están diciendo, caballos rebeldes, indómitos, brincones, saltones, revoltosos. No entienden lo que esta mujer está haciendo. ¿Por qué la molestáis?, dice Jesús. Déjenla en paz. Y la defendió. Mira, Dios defiende al quebrantado, sale en su auxilio, le tiende su mano, pero al soberbio lo resiste, lo rechaza. Así es que ya sabrán. ¿Cuántos quieren el favor de Dios? Yo quiero el favor de Dios. Yo quiero que extienda su mano y me toque y me bendiga. Yo necesito la bendición cotidiana de Dios, su gracia todos los días. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Buena obra me ha hecho. Versículo 7. Siempre, les dice Jesús, siempre tendréis a los pobres con vosotros. Y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis, o sea, en cuerpo. ¿Sí? No siempre me van a tener. Dice el versículo 8, esta ha hecho lo que podía. Mira, esto que hizo esta mujer, todos lo podemos hacer, pero no todos lo queremos hacer. Todos lo podemos hacer, pero no todos lo quieren hacer. Esta ha hecho lo que podía. Y fíjense, aquí Jesús entiende perfectamente, como conocía la intención de su corazón, dijo, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. O sea, el hecho de que se lo haya derramado en la cabeza significa que el perfume corrió por todo su cuerpo. Cuando un difunto era sepultado, le ponían especies, lo enredaban en telas y le ponían especies aromáticas también y le derramaban perfume, por obvias razones, ¿no? Y esto fue lo que hizo esta mujer. Para algunos fue un desperdicio, para el Señor no fue ningún desperdicio. Todo lo que le entregues al Señor, lo mejor de tu vida, jamás Él lo tomará como un desperdicio. Él quiere que le entreguemos nuestro corazón. Los demás no, y no te van a entender algunos, aunque sean cristianos. Pero el Señor va a salir a tu defensa. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Ahora, Jesús dice algo en el versículo 9 bien interesante. De cierto, dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, miren nomás, 2000 años después, yo estoy predicando de este pasaje. Y miren lo que dijo Jesús. Donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que esta, y la señala, ha hecho para memoria de ella.
Mira, el hecho de que Jesús diga lo que esta mujer ha hecho, ninguno de los discípulos que estaban con él no eran capaces todavía de entenderlo. Ahí estaba el Pedro, ¿verdad? ¿Cómo? Los pobres se nos mueren de hambre. El Evangelio de Juan y en Mateo dice que el que salió más así, más broncudo y más rebeldón y más caballo loco fue Judas. Dijo, no, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Y luego Juan dice en su Evangelio, dice, esto dijo Judas porque agarraba de la bolsa. Y como que dijo, híjoles, me fue una buena feria aquí. Ese era perfume podrido. Los discípulos estaban en formación. Siempre va a haber alguien adelantado, como esta mujer. Ellos ya eran apóstoles y todavía no entendían esto que esta mujer hizo. Fíjense nada más. Eso prueba de que no habrá en esta vida un solo hombre, una sola mujer que entienda todo, que ya sepa todo. Por eso, para aprender tenemos que tener un espíritu, una actitud de aprender. Yo cuando escucho gente que dice, ay, no, ya me voy, no me gusta cómo predica etcétera, ¿qué me puede enseñar? Dice, no, ese todavía ni siquiera forma de alabastro tiene, es la piedra, y así. Y se proyectan solos. Y el Señor ve todo eso. Si te crees muy acá, ¿verdad? Te crees la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Pues te voy a empezar a pulir y luego te voy a depositar el olor de mi presencia, de mi palabra, y te voy a quebrantar. Porque yo quiero que salga un olor fragante. Ese olor fétido no me gusta. ¿A quién le gustan los olores fétidos? A nadie. Pero los olores deliciosos a todos nos gustan, ¿no es cierto? Pablo decía, nosotros somos olor fragante al Señor. Entonces, desde el día que aceptamos a Cristo, ¿cuánto tienes en Cristo? Bueno, desde ese día hasta la fecha, el Espíritu Santo ha estado obrando en tu vida de muchas maneras, obrando, puliéndote con el propósito de quebrantar tu yo, mi ego, tu ego, tratando de domar ese caballo salvaje que todos traemos dentro. La meta del Señor siempre será la misma, no va a cambiar. Si eres hijo de Dios, nacido de nuevo, sí o sí, nuestro hombre carnal, nuestra mente carnal, nuestro hombre exterior tiene que ser, ¿qué? Díganlo fuerte, quebrantado. Ahora, eso duele. Hace un rato, la última alabanza inicia el canto, qué gran desafío es hacer tu voluntad. Sí, es cierto. Pero a veces cantamos sin meditar la profundidad de lo que estamos diciendo en las palabras. Es un desafío. ¿Por qué? Porque son mandamientos, son dirección de Dios, es voluntad de Dios que se contrapone contra lo que nos gusta, queremos, deseamos, etcétera. Entonces es un desafío hacer su voluntad. Sin embargo, fíjate, ya hablaremos más ampliamente de esto que voy a decir enseguida. Un cristiano, el Señor, aquí tenemos un cristiano, el Señor empieza a tratar con él y entiende la palabra, no pone resistencia, aunque tiene rebeldía. Y el Señor le dice, haz esto, y así como que, pero lo hace. Ese cristiano va creciendo. Hay otros cristianos, aquí tenemos a otro cristiano que le dice lo mismo que al otro, pero este dice, no, mira Señor, todo lo demás, pero eso sí, no. Y el Señor nomás se te queda mirando, no. Y tú dices, no, esto no me toques esto, como aquel joven rico
que llegó: Señor, te seguirá donde quiera que vayas. ¿Estás seguro? Sí, mira, Señor, yo. Dice: bueno, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, a ver. Ah, no, dice, y se fue. Pues claro, el Señor puso el dedo en la llaga donde justamente batallaba él, que era la avaricia. Quiso quebrantar esa avaricia, pero el muchacho no se dejó. Él quiere quebrantar tu vanidad y te la va a quebrantar. Pero nos conviene ser dóciles, hermanos. Pero yo hablaré más ampliamente de eso. Hay otra metáfora sobre el quebrantamiento, y es la siguiente: de que somos vasos de barro. Fíjate, en una es vasos de alabastro, es más bonito, parece un mármol, y los otros son barros, y yo añadiría vasos de barro de Tonalá, que valen 5 pesos, baratos. Cristo es el tesoro que está en esas vasijas de barro que somos nosotros. Ahora, ¿a quién le interesa las vasijas de barro o los vasos de barro? ¿Cuántos han escuchado alguna vez una historia de esas que contaban los abuelos? Yo me acuerdo que mi abuelo contaba: no, allá en el rancho donde yo vivía, él cuando era un niño contaba que le tocó el tiempo de la revolución, y en un rancho ahí donde nació él, en Zacatecas, dice que llegaron los villistas y arrasando, y dice que él se escondió detrás de unas cortinas y vio, estaba todo temeroso, no alcanzó a correr a su casa. Dice que él vio cuando el dueño de la hacienda, él trabajaba ahí, tenía 10 años, mi abuelo en ese tiempo. Dice que él vio cuando el dueño agarró tenía unas vasijas que las metió en la chimenea, tenía como un hueco ahí, y ahí las guardó. Eran unas vasijas de barro. Ahora, cuando pensamos en historias como esa, ¿a quién le interesa la vasija de barro? A ver, díganme, ¿a quién le interesa la vasija de barro? Algunos: ay, mira, yo quiero la vasija. Y más porque es de barro. A nadie le interesa la vasija de barro, ¿cierto? Lo que el mundo necesita es el tesoro. Lo que la iglesia necesita es el tesoro, no las vasijas de barro, no los vasos de barro. Pablo en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 5, voy a leer en la versión lenguaje sencillo, habló de estas vasijas. Dice así: y nosotros no nos anunciamos a nosotros mismos. En la Reina Valera dice: y nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, no solemos hablar de nosotros. Cuando escuches a alguien que habla y habla y habla, habla y habla y habla de él y quiere tener toda la atención, ahí tienes una vasija de barro creyéndose ser de oro de 24 quilates, pero es de barro. Y Pablo decía: y nosotros no nos anunciamos, no nos predicamos a nosotros mismos. No, la gente no necesita saber de mí. Al contrario, dice en esta versión, anunciamos que Jesucristo es nuestro Señor. Predicamos a Cristo. Y que nosotros somos servidores de ustedes, les decía a los corintios, porque somos seguidores de Jesucristo. Cuando Dios creó el mundo, dijo: que brille la luz donde ahora hay oscuridad. Y cuando nos permitió entender la buena nueva, la buena noticia, el Evangelio, también iluminó nuestro entendimiento, para que por medio de Cristo conociéramos su grandeza, o sea, la grandeza del Padre. Versículo 7. Cuando Dios nos dio la buena noticia o el Evangelio, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Está hablando de él. En mí está un tesoro. Yo solamente soy una vasija de barro.
A nadie le importa ni necesita una vasija de barro. Necesitan el tesoro que está en esa vasija. Sigo leyendo. Así, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros. Nunca se me olvida cuando en una ocasión por ahí, andando por ahí, se me acerca una señora y me dice: ay, pastor, yo quiero darle las gracias porque por usted yo me salvé. Y yo me reí, ¿no? O sea, no aguanté. Claro, mi risa no era de burla y ella la captó, porque dice: no, ya sé que a usted no le gusta que le digan. Si ya sabe que no me gusta, ¿por qué me dice? O sea, ¿yo qué hice? Yo no morí en la cruz y ni lo hubiera, ya bromeando porque la vi que no se había ofendido, ¿no? Y ni lo hubiera hecho, la verdad, no. O sea, ¿yo qué? No, sí, discúlpeme. No, hermanos, no pongan sus ojos en las vasijas de barro. No idolatren a los pastores, no idolatren a los hombres ni a las mujeres de Dios. Pongan sus ojos en Cristo. Porque esa vasija de barro, con cualquier golpecito, cualquier tropiezo, se hace 1000 pedazos y se quedaron sin nada. Se les cayó su ídolo con pies de barro. Sigo leyendo. Así, cuando anunciamos la buena noticia, la gente sabe que el poder de ese mensaje viene de Dios y no de nosotros, que somos tan frágiles, dice, como el barro. O sea, Pablo lo entendía. Por eso dice, aunque pasamos por muchas dificultades, y empieza él a narrar cómo desde el día que se convirtió empezó a ser quebrantado. Empieza a decir: por eso cuando pasamos por muchas dificultades no nos desanimamos. En otras palabras, porque entiendo que Dios está quebrantando mi orgullo, mi vanidad. Pablo era un hombre muy, muy educado. Pablo era políglota, hablaba varios idiomas, era un hombre estudiado, era de recursos económicos, etcétera, etcétera. Y en un momento dado, en su trato y de quebrantamiento, llegó a decir: todo eso que gané en el mundo, que la fama, el reconocimiento, el conocimiento o la riqueza, ahora lo tengo, ¿por qué dijo? Por basura. Ahora fíjate, esa palabra basura en el griego es la que nada más que se traduce como de manera como un eufemismo para aligerar la expresión, pero la palabra que se traduce basura, así la tradujeron, es la que significa excremento. Tremendo, ¿no? Ahora, eso huele mal. Dice, pues todas esas cosas, todo ese orgullo que se me inflaban los pulmones y mis ojos y mi cerviz que se levantaba, y toda esa riqueza y toda esa fama que tuve, olía a excremento. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo, para conocer a Cristo, para ser formado por Cristo. Sigue diciendo Pablo, versículo 8, por eso, aunque padecemos muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. O sea, ya...
eso de que no saben quién soy yo. Había quedado en el pasado, ¿no? Dice el versículo 9, la gente nos persigue, eso produce aflicción, quebrantamiento, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. A donde quiera que vamos, todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte. Eso es quebrantamiento, hermanos. Pero también pueden ver en nosotros que Jesús tiene poder para dar vida a los muertos. Y así, aunque nosotros vamos muriendo, decía Pablo a los carnales corintios, ustedes van cobrando nueva vida. Pablo había entendido que para dar vida tenía que morir él. Pablo había entendido el proceso del quebrantamiento, por eso no se quejaba, por eso no murmuraba cuando le vinieron persecuciones de todo tipo, y naufragó un par de veces, y lo quisieron matar otras tantas, y 2 veces lo azotaron por andar predicando. Cualquiera de nosotros hubiera tirado el arpa. Y más con el nivel que el cristianismo del siglo XXI tenemos un cristianismo de cristal, hermanos. O sea, súper frágil, delicado. No puede Dios tratar nada con nosotros porque, ay, Señor, no puede, no, o sea, todo lo vemos negativo, a todo el mundo le echamos la culpa de lo que nos está pasando y nunca llegamos a pensar, o nos cuesta trabajo pensar que es Dios tratándonos. Siempre que te suceda algo, no piensas en el que te ofendió, sino piensa diferente y di, a ver, ¿qué me estás queriendo enseñar, Señor? Cuando esta señora me dice que parezco hamburguesa, ¿me está ofendiendo? Y doble. Me está ofendiendo, me siento feo, me está menospreciando. Entonces piensa diferente, no en vengarte, no en tomar rencor. No, Señor, ¿qué estás tratando en mí? Y luego el Señor te dice, pues es que eres bien vanidosa, te crees mucho. Y sabes que eso no es de una cristiana. No despides buen olor, no me agrada. Pero voy a tratar contigo, te voy a hacer pedacitos esa vanidad que te cargas. Entonces tú ya con entendimiento dices, Señor, si huelo mal, quiero tener ese perfume que tú, igual al que esta mujer lo derramó sobre ti, porque dice que toda la habitación se llenó del perfume. Y cuando tú o yo nos ponemos perfume, es para oler bien. Y cuando alguien se te acerca y huele ese perfume que traes, dice, ay, qué rico perfume traes. Pero cuando alguien viene de trabajar, no se ha bañado, nadie se te quiere acercar. Eso tiene su sentido espiritual también. El Señor buscará la manera de bendecir al mundo por medio de los vasos de barro que contienen el tesoro. Esos somos nosotros. Tenemos un tesoro dentro de nosotros, es Cristo, es su palabra. Pero para que esto suceda, los vasos de barro tienen que ser quebrantados, así como el alabastro. Vamos a ver un poco más sobre la vida de Pablo. Vamos a ver la experiencia de quebrantamiento del que primeramente era Saulo. ¿Saben que Saulo, su nombre significa llamado por Dios? Él, cuando empezó a perseguir a los cristianos, él hacía honor a su nombre. Él creía que había sido llamado por Dios para defender la Torá o la ley. Y aquellos sectaristas que habían salido de un tal Jesús, que ellos pensaban que había cambiado el mensaje, no vino a cambiarlo, sino vino a vivirlo para que lo entendiéramos. Entonces él, como alguien llamado de Dios, creyéndose llamado de Dios, hacía las cosas, creía que servía a Dios, matando gente. Háganme usted el favor. Es como todas esas historias dentro de la
de la historia de la iglesia, el tiempo de las cruzadas, los que mataron para defender a Dios, puras aberraciones. Sin embargo, ellos en su mente carnal nunca entendieron cómo Dios se va a agradar de que por defender el evangelio, la palabra, puedas matar a unos, echarlos a la hoguera, ahorcarlos o cortarle la cabeza por el amor de Dios. O sea, nada que ver con el mensaje de Jesús. Y hubo muchos cristianos, incluso algunos reformadores, que mataron gente por defender su reforma. Olor fétido delante de Dios. Posteriormente el tal Saulo llegó a ser el apóstol Pablo. ¿Saben que Pablo significa pequeño? Qué interesante, ¿no? Para los judíos el nombre era muy significativo. Entonces, el hecho de haberse sentido llamado por Dios, pero hacer un montón de atrocidades, y posteriormente el Señor le cambia el nombre y le llama Pablo, significa pequeño. Ciertamente dicen los historiadores, especulan de que él era bajo de estatura. Era bajo de estatura, vamos a suponer que sí, pero tenía una grandeza, era un hombre brillante en su pensamiento, era un hombre súper inteligente. Eso le trajo fama, le trajo reconocimientos, le trajo aplausos, y era el Saulo llamado por Dios que se sentía grandote, ¿entienden? Pero luego llega el Señor y dice: pues fíjate que aquí las cosas son diferentes, Saulo, ahora te voy a poner pequeño, te voy a tumbar toda esa grandeza que traes encima. Y vaya que sí. Bueno, vamos a ver un poco. Sabemos que Pablo o Saulo en ese tiempo odiaba a Cristo, odiaba a los cristianos, los perseguía, algunos los asesinó. Cuando estaban apedreando a Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, él estaba allí a los pies del martirizado Esteban, capítulo 7 de Hechos. Consentía en su muerte. Yo me lo imagino así, debajo de estatura, pero bien infladote acá. Y dice que y Saulo consentía en su muerte. Y lo miraba. Esto le pasará a todos los que siguen a ese tal Jesús. Iba con los sacerdotes, las autoridades, pedía cartas como órdenes de aprehensión, para que me entienda, para poder perseguir a los cristianos y meterlos a la cárcel, y a algunos darles cuello. Bueno, se ve entonces que era un hombre soberbio, prepotente. Pero un día, haciendo su llamado, persiguiendo a los cristianos, llamado entre comillas, vamos a Hechos capítulo 9 versículo 3. Un día sucedió algo. Yendo por el camino, dice, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, cuando menos esperaba, le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, llamado por Dios, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Wow, allí Cristo ya había resucitado, obvio. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Aquí Señor no es reconocimiento de Jesús como Señor, sino habló así porque pues estaba oyendo una voz y estaba en una circunstancia como: ay, híjole, pues ¿quién es usted, Señor? Siento como es alguien más grande que yo, porque hasta me caí. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y si ustedes ven ahí en la pantalla, yo puse entre comillas dos palabras: yo y tú. Ahora, o es el Señor o eres tú. Yo soy Jesús. O eres tú o soy yo. ¿Dónde iba a quedar su yo? ¿Dónde va a quedar tu yo?
O es el Señor o eres tú. O prevalece la voluntad de Él o la tuya. Por eso es un desafío hacer su voluntad. ¿Vas a hacer lo que quieres o vas a hacer lo que yo quiero que tú hagas? Ese es un desafío. Esa es una agresión a nuestro orgullo y autosuficiencia. Es una agresión directa, pero conveniente, hermanos. Porque cuando es yo, cuando soy yo, despido un aroma de carne quemada, fétido, horrible, que todos se alejan. Pero cuando es Él en mí, como decía Pablo, ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces despides un aroma que la gente cuando se te acerca dices, ay, cuando estoy contigo, no sé, eso te dicen tus compañeros, algunos sabrán lo que estoy diciendo. Oye, tú siempre te ves bien tranquilo. Pues, ¿qué tienes? ¿Sabes qué? Ya estás despidiendo el perfume. Oye, ¿por qué en medio de la pandemia te veo tan tranquilo? Toda la gente, ya empezaste a despedir el aroma. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya el Señor no a lo mejor, sino porque ya el Señor ha empezado a quebrantar tu confianza en ti mismo, tu soporte en lo que te sostenías, y te ha ido quitando todo, y tu yo y tus pensamientos. A ver, hay ricos, tan ricos, que darían todo el dinero hoy por estar vivos, pero ya se los llevó el COVID. ¿De qué les sirvió su dinero? Una vez en un hospital yo le pregunté a una enfermera, yo era paciente allí, y le dije, bueno, cuando me dio un infarto ya hace unos años, y me dice una enfermera que me estaba canalizando, me dice, oiga, ¿no tiene miedo? Y le digo, no. Y me miraba así y trabajaba. ¿De verdad no tiene miedo? Le digo, no tengo miedo. Le digo, ¿sabe por qué no tengo miedo? Porque soy cristiano y sé a dónde, si me muero, sé a dónde me voy. Le dije, ¿y si tú te murieras ahorita, a dónde te vas? Le digo, espérame, porque no vaya. Se puso nerviosísima. Entonces le dije, oiga, en casos como los míos, haber tenido muchos en ese hospital, le dije, oye, ¿qué reacción tiene la gente? No, si le contara, mira, llegan así como usted ahora, y los empiezo a canalizar y me agarran así, no me deje morir, no me quiero morir, por favor, no me deje. Mire, es una cosa tan espantosa. Pero usted se ve bien tranquilo, dice, y eso ayuda mucho a nosotros y a usted mismo. Le digo, es que es Cristo. Yo soy cristiano, además soy pastor. Y estaba el doctor por allí y volteó y me dice, ¿usted es pastor? Le digo, sí, soy pastor. Dice, algo pasó que de la cuenta que iba a ser, usted sabe, ¿no? Alta, cobró como el 40%. Hasta Toño se sorprendió. Yo también me sorprendí. Fíjese, hasta con esa el Señor, o sea, me ayudó. No solo me guardó, oiga, me da un infarto enfrente del hospital, dígame si Dios no me cuidó. Yo mismo entré por la puerta de urgencias y me ve, ¿qué? Le digo, no, pues traigo un infarto. ¿Y cómo sabe? Le digo, no necesito ser doctor, traigo un infarto. A ver, y se acuesta y luego empiezo a traía un infarto. O tú o yo. ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Eres un caballo rebelde, pero yo te voy a domar, Pablo. Y yo te llamé y te conocí desde el vientre de tu madre y te escogí para ser un apóstol y te voy a domar. Dice el Señor,
dice la Escritura que Dios nos escogió en Cristo. Somos escogidos en Cristo. En el momento que recibimos a Cristo, en Él está el escogimiento. A todos los que aceptamos en Cristo nos llama predestinados en Cristo para la salvación, para todo aquel que cree. Y le dice: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Mire, ¿qué significa aguijón? El aguijón aquí era una vara larga, como de 1.20, con una punta de hierro en el extremo. El que estaba sembrando la traía y con las riendas, ¿sí?, podía tener una mula, caballos, bueyes, y utilizaba esa vara puntiaguda cuando se hacían las labores del campo. A veces el animal se detenía y decía: no, pues ahora no, no, órale. A lo mejor los animalistas dirían: ay, castigo a los animales, no, abuso, como haya sido. Pero no, tienes que trabajar. Y la Biblia dice: no seas como el mulo. Entonces, Pablo era allí como un mulo, ¿entiende? Y le dice el Señor: dura cosa te es dar patadas contra el aguijón, porque le das patadas y tú te estás hiriendo solo. Cada vez que tú te resistes al quebrantamiento, le estás dando patadas y te hieres más. Y al rato estás todo frustrado que ya no das una. No, deja de dar patadas, y menos al Señor. Pablo, cual rebelde caballo, daba cosas contra Jesús y el Evangelio antes de su conversión. Sigo leyendo Hechos 9:6. Él, dice, temblando y temeroso, dijo: Señor, fíjate, qué interesante, dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, aquí estoy, ok, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. A ver. Ok, yo quiero algo contigo, Jesús, pero tú ordéname a mí y yo hago lo que tú me digas. No, dice Jesús. Y ahí empezó. ¿Qué quieres que yo haga? Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. O sea, que otro le iba a decir lo que tenía que hacer. ¿A mí quién me va a decir lo que tengo que hacer? Ahí empezó. Mira, si tú eres de esos, deja de dar patadas, es en buena onda, porque te va a ir peor, porque sí o sí te va a quebrantar. Pero si eres dócil, te va mejor. Nos duele, pero no doble. Por rebeldes, no. Entonces vemos cómo desde el día de su conversión inició el quebrantamiento del carácter tóxico, voy a llamarlo así, de Pablo, porque era tóxico su carácter. Desde el día de su conversión,
Ahora, ¿por qué el Señor desde el día de nuestra conversión inicia con el quebrantamiento? Porque Él va a depositar un perfume, porque Él va a depositar un tesoro que tiene que ser quebrantada esa vasija, ese vaso de alabastro. Había un discípulo llamado Ananías, dócil, humilde, y el Señor le habla y le dice: Ananías, ve allá a la calle que se llama a la derecha, ahí te vas a encontrar con un hombre llamado Saulo. Tú vas a ir, porque él había quedado ciego, le vas a poner tus manos, vas a orar por él para que reciba la vista. Y entonces cuando Ananías escucha quién era, dice: oye, Señor, espérate, yo he oído que ese hombre ha hecho muchos males a tus hijos. ¿Cómo yo voy ahí? No, más bien, si voy con un garrote. No, así no dice, pues, no. Y pues ahí, como está ciego, pues ahora me desquito y me los hurto, ¿verdad? Dice: no. Y empieza a discutir con el Señor. Pero como era ya un discípulo quebrantado, Ananías le ordena y le dice en el versículo, en Hechos 9:15, le dice: ve, no discutas. Fíjate lo que le dijo: porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ese era el llamamiento de Dios, gran llamamiento. A más responsabilidad, más quebrantamiento. Si yo les contara, si los pastores que tenemos trabajando 40 años, ya vamos para 40 años, les contáramos el quebrantamiento que Dios ha hecho con nosotros a través de los años. Pero después de todos esos años empezó a salir perfume, empezó a salir el tesoro. Y sí, como me dijo aquella hermana, ¿verdad? Dijo que yo la había salvado. Pues, estaba muy emocionada y yo le dije: no, el que te salvó fue Cristo. No, sí es cierto, hermano, sí fue Cristo a través de usted, sí, de esta vasija de barro, de este con pies de barro, que en cualquier momento se derrumba. Pero ya salía el perfume, el tesoro que él había depositado. Y dice el versículo 16: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ándale, ahí está. Ve, pon tus manos, Ananías. Dice: yo me voy a encargar de él, le voy a quitar todo lo que tú ves que es él, se lo voy a hacer pedazos. Y entonces aún sí voy. Pero ya no había así ni temor ni miedo. Entonces el quebrantamiento del orgulloso Pablo inició desde el día de su conversión y continuó en el mismo Hechos 9:23. Dice: pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Oye, ¿has sabido de alguien? Bueno, no sé si alguien ha pasado una experiencia así, de alguien que te busca para matarte. Supongo que es algo horrible, ¿no? Bueno, allí al glorioso Pablo, ahora se querían deshacer de él. Le habían dado la espalda porque se había convertido a Cristo. Quebrantamiento. Versículo 24: pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. O sea, no tenía tranquilidad, pero tenía paz. O sea, tranquilidad de las circunstancias externas, pero dentro tenía paz. Dice el versículo 25: entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Como estaba chiquito, pues órale, mira. ¿Se imaginan a Pablo ahí? Ay, que no me vea nadie, porque ay, va a decir: mira el políglota, mira el maestro, y ahora en una canasta. O sea, estaba humillando a Dios, su ego, todo lo que él, toda su grandeza se lo estaba haciendo pedazos. Dice el versículo 26: cuando llegó a Jerusalén,
todavía por si fuera poco, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. O sea, el Señor todavía quebrantando, porque todo esto es la semilla de trigo, ¿se acuerdan? Estaba cayendo en tierra y estaba haciendo su labor, el calor, la humedad, presionando esa semilla porque tenía que brotar un tallo para dar espigas y alimentar a otros. Ese proceso arreció a lo largo de su vida. Pablo mismo lo detalló en 2 de Corintios capítulo 12 versículo 1, un pasaje muy conocido, pero lo voy a leer en la versión en lenguaje sencillo. Dijo Pablo aquí, fíjate qué interesante, dijo: nada se gana con hablar bien de uno mismo. Ahí ya se ve que como que ya había entendido, ¿no? Antes le gustaba que hablaran de él, le gustaba que le dieran like en su Facebook y que los comentarios en YouTube fueran: ay, nadie como tú, Pablo. Pero si veía un comentario de esos que eres un chaparrín, no vales nada, eres una tachuela, o sea, así como suelen hacerlo, ustedes entienden, ¿no? Entonces, todos los demás comentarios te inflan el ego, pero luego hay uno que te dice: nah, tú no vales ni un cacahuate, ni un maní, ni un granito de... y lo bloquea, ¿verdad? Pero justamente ese comentario es el que te está dando en el orgullo. O sea, léelos todos, acéptalos todos. Es más, busca los que están en contra tuya, los que dan en el blanco. Sigo leyendo. Nada se gana con hablar bien de uno mismo, pero tengo que hacerlo. Así que ahora les voy a contar las visiones que tuve y lo que el Señor Jesucristo me dio a conocer. Aquí se estaba defendiendo porque lo acusaban los corintios y los falsos apóstoles que andaban por ahí. Y comienza a narrar versículo 2. Conozco a un hombre que cree en Cristo, está hablando de él, pero aquí lo hace en tercera persona, ¿no? Yo conozco a un hombre que cree en Cristo y que hace 14 años fue llevado a lo más alto del cielo. La Reina Valera dice el tercer cielo, que es la habitación de Dios. No sé si fue llevado vivo o si se trató de una visión espiritual, solo Dios lo sabe. Lo que sé es que ese hombre fue llevado al paraíso. ¡Wow! ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que Dios te traslada al paraíso y luego regresas? No, hombre, mira, a dar testimonio por todos lados y que viste no sé qué. Y que a mí me arrebató y me llevó, es porque yo... Pero fíjate, Pablo no lo tomó así. Ya, sigamos leyendo. Versículo 4. Lo que sé es que ese hombre fue llevado al paraíso y que allí escuchó cosas tan secretas que a ninguna persona le está permitido decirlas. O sea, yo vi tantas cosas, oí tantas cosas, pero el Señor me dijo: no cuentes tu experiencia. Y ahora como que es al contrario, ¿no? Ay, me llevó al cielo. Y ahí anda por todo el mundo contando lo que vio y quise, cara, eso está medio raro, ¿no? Y eso les trae fama y cuando ves el YouTube, 7 millones de vistas. Y luego cuando lo ven, ay, mira, ese fue al cielo. No, hombre, pues si lo que el Señor hace es lo contrario, es bajarnos los humos que traemos bien altos. Y Pablo estaba obedeciendo, a nadie le contaba. Contó su experiencia, pero no dijo qué, porque dijo, Dios me dijo, me prohibió decirlas. Versículo 5, fíjate lo que dice: yo podría estar orgulloso de conocer a una persona así. Está hablando de él, pero no de mí mismo. Yo no voy a sentirme orgulloso de mí mismo. Qué diferente está allí, ¿no? Tan diferente. Se ve que aquí ya es un Pablo quebrantado. Dice: pues yo solo puedo hablar de mis debilidades.
Nada más eso voy a hablar. O sea, de que soy tan frágil como una vasija de barro. Yo no soy nadie. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Yo nada más puse el fundamento y otro edifica. Pero pues, ¿quién es Pablo y quién es Pedro y quién es Apolos? Somos nada, dice. Solamente somos colaboradores de Dios. Yo les conté que en una ocasión, en una conferencia de pastores, yo estoy pues ya para subir y estaba terminando la alabanza y se me acerca el maestro de ceremonias. Estuvo buenísima. Y se me acerca y me dice: pastor, dame rápido así un currículum tuyo. Y le digo: ¿un currículum? Le digo: no, pues ¿qué te puedo decir? No, es que mira, le digo: no, ¿qué vas a hacer? No, pues te voy a presentar. Es que es un privilegio tener a Chuy Olivares entre nosotros. Le dije: ay, bájale, brother, bájale. Le dije: no. Le digo: mira, mejor esos 5 minutos que te vas a gastar ahí en hablar del gran siervo, mejor dámelos para la predi. No, honra el que honra merece. Pero así bien, yo no le dije: no te doy nada. Yo entiendo que la gente percibe eso como, pues qué pedante, ¿no? Pero no es pedantería. Al contrario, yo no quiero que hablen de mí. No quiero. Por esto. Bueno, pues ándale que dice: hermanos, llegó el momento, tenemos el gran privilegio. Así. Hijo, y yo atrás con mi Biblia así. En ese tiempo traía Biblia. El iPad pesa más. Dije: le doy un bibliazo. No, yo estaba por acá. Y estaba un amigo mío ahí sentado, un pastor, y se estaba riendo porque él me conoce, ¿no? Y lo dice: y está con nosotros el hermano, y se le olvida mi nombre. Se le olvidó. Ay, y yo dentro me dije: gloria a Dios. Dije: qué mal, Señor. Yo le dije: Señor, gracias, Señor, qué bueno. Y cuando, hermano, el hermano, y la gente riéndose. Entonces yo me acerco y dice: hermano, por favor. Le digo: qué bueno que te pasó eso. Le dije: yo te lo dije allá atrás, enfrente de todos. Le dije: deja de hacer eso. O sea, que tienes que, ¿o no? Somos vasos de barro. Mejor vamos a repartir del tesoro que hay y que he depositado. Había como 800 pastores. ¡Qué historia! Me sentí bien contento. Y sí molesta cuando la gente se pasa. Y Pablo sabía esto y decía: no, yo de mí mismo nada, dice. Yo solo les voy a hablar de mis debilidades. Yo soy de barro, punto. Versículo 6. Claro que hablar bien de mí no sería una locura, dice, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo voy a hacer. Porque no quiero que solo por las cosas que hago o digo, o por las cosas maravillosas que Dios me ha mostrado, aquí está, miren, alguien piense que soy más importante de lo que en realidad soy. Ahí ya se ve un Pablo diferente, ¿no es cierto? Por eso, para que no me llene de orgullo, padezco algo muy grave. Es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. O sea, Pablo aquí está reconociendo que él todavía batallaba con su carne, que el orgullo de vez en cuando quería otra vez hacerlo como el gallo pelón, ¿verdad? Que está todo desplumado y lo que me levanta es el orgullo. Dice: un aguijón, dice, el Señor ha permitido que me dé duro para que no me ensoberbezca sobremanera, dice en la Reina Valera. Dice el versículo 8: 3 veces le he pedido a Dios que me lo quite, que me quite este sufrimiento, pero Dios me ha contestado: mi gracia es todo lo que necesitas. No te lo voy a quitar, porque si te lo quito, te vas otra vez como globo inflado. Y necesitas estar ahí, mira, Pablo. ¿Lo entiendes? Sí, Señor, lo entiendo.
3 veces lo he quitado, he pedido a Dios que me lo quite. Y Dios me ha contestado 3 veces, me contestó: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad, en tu fragilidad. Cuando ya no te sientes, es cuando entonces yo entro, porque soy yo o tú. No, pues tú. Entonces tranquilito, Pablo. Sí, Señor, sí. Por eso dice: prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad, de ser una vasija de barro simple. No recibo aplausos de nadie, no recibo honra de nadie, ni reconocimiento. No se pasen conmigo, decía Pablo, en otras palabras. Prefiero entonces sentirme orgulloso de mi debilidad, para que el poder de Cristo se muestre en mí, que soy solamente una vasija de barro. Me alegro de ser débil, o sea, de barro. Pero mira lo que dice: me alegro de ser insultado y perseguido, porque eso me pega en el orgullo. Pero sé que Dios está ahí con un aguijón, ¿verdad? Tú síguele caminando, tú tranquilo, no te vengues, no digas mal. Si te maldicen, bendícelos. No, órale. ¿Están entendiendo el mensaje, verdad? Pues a cuántos han estado y el Señor: sí, te estás dando tú solo. Mejor sé dócil y obediente, y déjate tratar y quebrantar por el Señor, que Él al quebrantado lo abraza y en su quebrantamiento lo consuela. Eso es lo que Él estaba diciendo en el pasaje anterior que leímos. Me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido, y de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo. ¿Te fijas la manera de pensar ahora de Él? Ya no eran los que me perseguían, ya no eran los que me insultaban. Ahora era: Señor, pues si me insultan, me duele, yo sé que me da en el ego, pero ¿qué estás tratando conmigo? Pues te estoy manteniendo hasta el último día de tu vida. Entonces ahora ya estás, ya no eres un caballo loco. Y ahora yo voy sentado en la silla del caballo. Entonces yo hago las riendas así, y a la izquierda, y ahí va Pablo, a la derecha, y a la derecha jala el freno y se detiene. Obediencia, docilidad. Termina diciendo: pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Wow. Lo que me hace fuerte es reconocer que soy de barro, porque ya no estoy yo confiando en lo que sé, en mi inteligencia humana que Dios mismo me dio, o qué sé yo. No me interesa si dan likes en mi Facebook, no me interesa si dan like en el YouTube. ¿Ustedes se han fijado que en la página de nosotros tenemos desactivados los comentarios? ¿Sí se han fijado, no? Miren, el 95% de los comentarios es que Chuy Olivares es la gran maravilla. No, hermanos, ustedes saben. Y el otro 5% pues te tiran a todo lo que dan, ¿no? Entonces, ¿por qué los desactivamos? Le voy a decir por qué. Porque los dos hacen daño. Pero el 95% hace más daño que el 5% que ponen allí, que soy el anticristo y que soy el papa de la Morelos y que quién sabe qué. Entonces yo le digo: no, ¿sabes qué? Quítame el 95%. No me interesa que la gente diga cosas. Claro, también lo dicen de Toño, de Chava. Chuy García, no, esa es la estrella. Pero así como no leemos, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿verdad? Y de cuando en cuando allí: oye, mira Toño me dice: mira, ahí te va este correo. Y cada correo así que te dan, pero duro. Y un día dije: le voy a decir que ya no me los mande. Y él sí me dice: no, léelos, te ayudan.
No, sí me ayudan, sí es cierto. Así es que Toño, ¿dónde estás, Toño? Por ahí anda Toño. Sigue mandando ahí los que dicen que, todo lo que dicen. Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy de barro, que me puedo romper en cualquier momento. Pero ese reconocimiento es lo que me da la fortaleza. Déjeme terminar. Con todo lo que hemos visto hasta ahora, qué importante es el quebrantamiento en nuestras vidas, ¿sí o no? Es importante, hermanos. Porque a menos que la semilla de trigo caiga en la tierra y muera, no seremos bendecidos ni podemos ser bendición para otros. No podemos alimentar ni dar vida a otros. Si queremos servir al Señor con eficacia, debemos prepararnos para ser quebrantados por Él. Todos decimos, Señor, úsame. Sí, pero es necesario el quebrantamiento. No podemos excusar ni preservar nuestro yo o tratar de protegerlo, no. El que guarda su vida la perderá, dijo Jesús. Tenemos que permitir que el Señor quebrante nuestro ego, nuestro yo, nuestra carne, nuestra mente carnal. Una vez el hermano Pablo me dijo, a ver, te voy a hacer una pregunta bíblica, hermano. A ver, hermano, yo me la sé de todas. Dice, ¿cuál es tu peor enemigo? Pues el diablo. No te la sabes. No, el diablo no es tu peor enemigo. Tu peor enemigo eres tú mismo, me dijo. Tu mente carnal, tu yo, tu ego, ese es tu peor enemigo, no el diablo. El diablo no es omnipresente, no está en todos lados, pero tú sí tienes un yo que está ahí presente, tienes un ego. Ese es tu peor enemigo y tienes que someterlo a Cristo. Sopas. Déjame terminar con una historia conocida, pero los que no la han oído, bueno, pues la volverán a escuchar. Había una pradera en cierto país por ahí, y en esa pradera había una manada de caballos salvajes. El líder de la manada de caballos salvajes, que iban a donde querían, corrían por los cerros, atravesaban los ríos, hacían lo que les daba la gana, se metían a los sembradíos, pisoteaban, hacían lo que querían. Pero el líder se llamaba Pancho. ¿Se acuerdan de esa? Pancho. Entonces él era, ahora vámonos para acá, y todos los demás lo seguían, y a donde iba Pancho todos lo seguían y decían, eran caballos rebeldes. Un día estaban descansando y de pronto Pancho pone las orejillas así y se levanta y ven una polvareda por allá, ¿verdad? Dice, quédense todos aquí, ocúltense en esas malezas. Entonces el Pancho se fue así muy sigilosamente a ver qué era lo que sucedía, y pasa hacia lo lejos unos jinetes, ¿verdad? Y se esconde y regresa con toda la manada de caballos salvajes. ¿Qué es, Pancho? Y dice, pues son los esclavos esos del rey que vive allí en la hacienda grande esa de allá abajo. Andan agarrando caballos para montarse en ellos, pero no nos vamos a dejar, ¿verdad que no nos vamos a dejar? No nos vamos a dejar, pues no se dejen. Es un honor estar con Pancho. Y te seguimos a donde quiera, Pancho. Sí, mientras me sigan a mí, yo los voy a dirigir bien y no vamos a permitir que nadie se nos monte encima. Y ahí andaban. Un día están desprevenidos y llegan los jinetes, los siervos del rey, y empiezan a querer atrapar a algunos salvajes para domarlos. Y ándale que agarran a uno. Los demás corran lo más recio que puedan, ya iban. Pero atraparon a uno. Ese caballo se llamaba Pepe. Si hay algún Pepe aquí, bueno, pues ya de plano Dios te está gritando, ¿no?
Entonces lo agarran y lo enlazan y lo llevan, jalando con otros caballos. Entonces, agarraron a Pepe, ¿cómo es posible? Entonces acá se subieron a unos cerros y le gritaban: Pepe, cuando te quieran montar, no te dejes, y relincha y patéalos y no te dejes. Y Pepe, total, se lo llevan. Al siguiente día empieza el entrenamiento y sale el experto, ¿no? Y empieza a ver, lo laza aquí del cuello y lo otro de por acá, y luego lo empiezan a corretear y luego se empieza a montar y el Pepe empieza a tirar patadas, ¿no? Como decía Pancho, yo no me dejo, y ¡pum!, el jinete por allá. Llega el segundo día, el tercer día y lo mismo. Pero llegó un momento en que Pepe estaba cansado. Y llegó el día del entrenamiento después de un mes. Y llega el jinete y lo agarran, lo lazan, lo estiran y se sube. Y él empieza a caminar y deja de brincotear y de tirar patadas. Le ponen el freno, las riendas, las espuelas allí que traía el jinete, le pone una silla, se monta y empieza, ¿verdad? Y el Pepe empieza a trotar y lo empiezan a entrenar y lo empiezan a alimentar así bien tremendo, y le cortan la cola, lo bañan y no, hombre, al rato el Pepe se veía un caballo majestuoso. Pero resulta que en la pradera, en la región, se vino una sequía. No había pastos. Los caballos salvajes empezaron a languidecer, empezaron a debilitarse, empezaron a morir de hambre. Un día se ve una polvareda así a lo lejos, y el flacucho Pancho se levanta así: a ver, dejen ver, a ver qué. ¡Ay, son los jinetes que vienen a atraparnos! Escóndanse todos como puedan. Y todos se esconden. Y ven que la polvareda se acerca por donde estaban ellos. Y de pronto ven una carreta, pero hermosísima, tirada por 10 caballos, 5 por lado. Y los caballos, con una majestuosidad que caminaban, traían su penacho, traían su vestido, como esas vestiduras, capas que les ponen. No, una chulada de caballos. Y trotaban con una majestuosidad. Y resulta que el Pancho de pronto dice: no puede ser, parece Pepe el que va adelante. Y sale a su encuentro y lo ven y ni lo pelaron los jinetes que venían detrás. Ya ni caso le hicieron al Pancho. Lo vieron tan miserable. Y Pancho se acerca y se detiene la carreta. Y Pepe se le queda viendo. Y Pancho le dice: ¿eres tú, Pepe? Y pegaba así. Decía el Pepe, dice: sí, soy Pepe. Pero ¿cómo es posible? ¿Qué te han hecho? Dice: pues mira, todo el tiempo que anduve siguiéndote a ti, si hubiera seguido contigo, así estuviera en este momento. Pero me atraparon y me empezaron a domar. Y un día dije: pues ¿por qué me resisto? Para algo bueno me quieren. Dice: y ahora, Pancho, jalo la carreta del rey. Y el carretero dice: oh, y se suelta las riendas y el Pepe adelante.